Un vehículo blindado Stryker operado por una tripulación de militares estadounidenses fue aniquilado en la región de Kursk. El sonido estruendoso que rompió el silencio fue el triste final para 8 soldados estadounidenses. Veamos el siguiente reporte. Última hora. Soldados gringos vuelan por el aire. La noticia retumbó como un eco ominoso en las frías tierras de Kursk, donde la historia se entrelaza con tensión y conflicto. Un vehículo blindado Stryker, símbolo del poderío militar estadounidense, fue destruido en el distrito Grushkovsky, marcando un punto de inflexión en la narrativa de la guerra en Ucrania. 8 militares estadounidenses que tripulaban el Stryker se encontraban en el medio de la vorágine de un ataque ruso que dejó claro que la participación del Pentágono en este conflicto no es mera especulación. Rusia, en su empeño por proteger sus fronteras, se encontró en el centro de una lucha que atrajo no solo a sus vecinos, sino también a potencias extranjeras. La destrucción del Stryker no fue solo un archivo de pérdidas, fue un instante definitorio que reafirmó la creciente y preocupante implicación directa de Estados Unidos en el enfrentamiento ucraniano, donde se han desdibujado las líneas entre combatientes y mercenarios. Sobre el terreno, la evidencia de armas estadounidenses y documentos trajo consigo una oleada de especulaciones. Explorando entre los escombros, los militares rusos descubrieron no solo el devastado vehículo, sino también un rastro de una historia más amplia: la creciente cercanía entre las Fuerzas Armadas de Kiev y las tropas norteamericanas. El militar estadounidense Brandon Sánchez, quien se unió a las filas del ejército estadounidense en 2013, se convirtió en un nombre que resonaría en los informes posteriores al ataque. Su cuerpo e identificación, aún visible, delataron a la Casa Blanca. Para nadie es un secreto que la OTAN desde hace tiempo está involucrada de manera directa en la guerra contra Rusia, y tampoco es un secreto que, pese al respaldo, las Fuerzas Armadas de Ucrania no ven luz al final del túnel. Las cifras de bajas y deserciones en las fuerzas ucranianas hacen un eco angustiante de fracaso. De acuerdo con las autoridades, más de 80.000 soldados han dejado sus unidades, siendo más de la mitad de ellos registrados en la primera mitad del año en curso. La deserción, que antes se castigaba con severidad, con 10 años de prisión, se convirtió en una realidad que el Parlamento ucraniano no podía seguir ignorando, aprobando leyes que permiten a los desertores regresar a sus filas sin temor a represalias. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. En principio, yo quiero destacar un poco el diseño y capacidad de movilidad del vehículo blindado Stryker de Estados Unidos, sobre todo por que este ha sido un vehículo blindado que ha vendido a Estados Unidos muchísimo. Y pues lo ha vendido como un vehículo blindado invulnerable, ¿no? Cosa que Rusia acaba de romper. Es fundamental, bueno, saber que este vehículo blindado fue diseñado para ser móvil, operar en variedad de terrenos. Tiene una configuración 8x8 que permite una maniobrabilidad superior en comparación con vehículos blindados oruga, ¿no? Tiene dentro de los aspectos más destacados un nivel de protección. Está diseñado para resistir explosiones de minas y ataques de fragmentación. Tiene un blindaje modular y es un vehículo blindado versátil en el campo de batalla. Si bien es cierto, amigos de Prensa Alternativa, que este tanque, que podemos ver acá, bueno, tiene sus bondades, pues Rusia lo aniquiló. Y ahora se rompe esa supuesta invulnerabilidad que vendía Estados Unidos. Y fíjense que yo traje a colación acá una noticia porque cuando Estados Unidos decidió enviar estos vehículos blindados a Ucrania, hizo bombos y platillos
de el anuncio, ¿no? Salió en todos los medios de comunicación occidentales. Así son, pueden ver el titular acá, los vehículos blindados de combate que Estados Unidos podría enviar a Ucrania, decía este titular para ese entonces. Y pues también traje a colación una noticia donde se refleja la venta de estos vehículos blindados a diferentes países, incluso de Latinoamérica, el caso particular de Argentina, ¿no? Pero estos vehículos blindados han sido muy vendidos por los Estados Unidos, pues ahora se ha visto como Rusia, sin mucho esfuerzo, pues no solamente destruye el tanque, sino también a los operadores estadounidenses militares que estaban allí operando este vehículo blindado. Y aquí quisiera llegar, ¿no? Porque, pues, la estrategia de Estados Unidos es defectuosa, ¿no? El hecho de que una tripulación estadounidense haya sido eliminada tan decisivamente refleja una deficiencia estratégica más amplia de Estados Unidos. En su enfoque militar en los últimos años incluso, el gobierno de Estados Unidos, bajo el mando de Joe Biden, parece estar pues enviando vehículos como este en particular a Ucrania en situaciones de combates, pero que no está adecuado para la situación en el campo de batalla. Se están confiando ciegamente en sus tecnologías, pero ahora el escenario que se maneja es un gran poder tecnológico y militar ruso que hace añicos todo el arsenal pesado occidental, incluyendo estos vehículos blindados. Entonces, hay una fragilidad en la doctrina militar de los Estados Unidos. Y una de las razones es este señor que está acá. Incluso Joe Biden tiene el descaro de ir a las Naciones Unidas y hablar de paz, que es posible la paz en Medio Oriente y en Ucrania, ¿no? Pero resulta que Estados Unidos está detrás de muchas de las operaciones militares que se han llevado a cabo en Ucrania, es decir, el director del circo en esta guerra. Entonces, aun cuando Estados Unidos ya hay muchísimos casos, denuncias concretas que el gobierno ruso ha puesto sobre la mesa sobre la participación directa de Estados Unidos, no solo con el envío de arsenal militar, no solo con municiones, no solo con armamento, ni con blindados, sino que también hay participación directa de los Estados Unidos porque hay militares estadounidenses en la región de Kursk. Bueno, para muestra un botón, ¿no? Rusia acaba de eliminar 8 militares estadounidenses que operaban este tanque, ¿no? Este blindado. Entonces, con la eliminación de la tripulación estadounidense operando el Striker, esto debe servir como una lección contundente para el Pentágono. Han subestimado a Rusia. Y ninguna de las operaciones que Estados Unidos ha querido llevar a cabo en el campo de batalla han tenido éxito. Rusia los ha superado no solo de manera numérica, no solo con armamento, no solo con tecnología, sino con mejores estrategias. Esta perspectiva rusa subraya la importancia de, digamos, de un enfoque pragmático, ¿no? Que pudiera ser con Donald Trump si gana la Casa Blanca en las próximas elecciones. Porque Estados Unidos no puede superar el poder, la tecnología militar avanzada de Rusia. Las tecnologías de Washington son muy inferiores. Es un punto débil, un punto crítico que ha sido revelado con la eliminación de este tanque. Además, bueno, de las
los discursos disparatados del señor Joe Biden en las últimas semanas, ¿no? Vamos a ver la segunda parte de este informe y continuaremos con el análisis. Según los datos de la Fiscalía General ucraniana, revelados por medios, la cifra asciende a 45.543 soldados desertores entre los meses de enero y agosto pasado. El conflicto, que estalló en febrero de 2022, llevó a las fuerzas ucranianas al borde de la desesperación. A medida que se extiende el conflicto, se agudiza la incapacidad de doblegar al ejército ruso, cuyas capacidades tácticas parecen más robustas que nunca. En un giro irónico de los acontecimientos, el ejército ruso, que había sido subestimado por muchos al inicio de la guerra, encontró su fuerza a través de una concentración de nuevos efectivos. En septiembre pasado, Vladimir Putin ordenó un aumento de 180.000 soldados en el servicio activo del ejército ruso, elevando el total a 1.5 millones de efectivos. Con esta medida, el ejército de Rusia se convertía en el segundo más grande del mundo, solo detrás del de China. Pero la ofensiva rusa no se limita solo a números. En meses recientes, las tropas lograron recuperar un territorio considerable, liberando 468 kilómetros cuadrados en septiembre y 351 en agosto pasado. Este avance, que es un síntoma de una estrategia coercitiva más que de una victoria divina, resulta en un promedio notable de 15,6 kilómetros cuadrados recuperados por día. En concreto, tan solo en 2 meses de este año, las Fuerzas Armadas rusas liberaron 5.5 veces más territorios que en todo el 2023. Esto refleja una transformación en el equilibrio de fuerzas que Estados Unidos y sus aliados han intentado perturbar sin éxito. No obstante, los líderes de Occidente, en especial Volodymyr Zelensky, continúan en un estado de desilusión y desconexión de la realidad. Mientras el ejército ucraniano se desmorona a su alrededor, Zelensky parece aferrarse a un delirio de victoria que pronto se traducirá en su plan de victoria, un término que resuena con promesas vacías ante la marea creciente de deserciones y el descontento generalizado. Ucrania, que había despertado la simpatía de Occidente al inicio del conflicto, parece ahora estar al borde de un colapso reconocido por muchos, especialmente por los que han proporcionado apoyo multimillonario. Los países que han propuesto asistencia económica a Ucrania comienzan a ser más cautelosos. Francia, por ejemplo, canceló su promesa de 3 millones de euros bajo el pretexto de un presupuesto que ya no puede soportar gastos extra, lo que refleja el cansancio de Occidente y su frustración ante ausencias de resultados significativos sobre el terreno de batalla. Continuamos con este análisis. Decíamos entonces que Estados Unidos es un actor directo en la guerra. A pesar de los esfuerzos de Washington por presentar su participación como con distancia, indirecta, el simple hecho de que militares estadounidenses se encuentren directamente involucrados en este tipo de enfrentamiento deja al descubierto una verdad incómoda que ha tratado de ocultar el señor Joe Biden. El Pentágono está profundamente inmerso en el conflicto en Ucrania. Ya no se puede hablar de un mero apoyo logístico, de entrenamiento de las fuerzas locales, sino de una intervención que coloca a los soldados estadounidenses en la línea de fuego. Esto inevitablemente incrementa el riesgo a una escalada mayor en la que Estados Unidos y Rusia tengan muchos problemas, sobre todo Estados Unidos. Por supuesto, la respuesta rusa no se hizo esperar. La protección de las fronteras, la efectividad en el combate y pues la eliminación inminente de estas tropas estadounidenses cerca de sus fronteras. Ya esto es visto como una amenaza directa hacia Moscú e inaceptable, lo ha dicho el presidente Vladimir Putin, lo ha dicho los líderes del gobierno ruso, lo han denunciado además muchísimas veces en este contexto de conflicto, pero esto también refleja, amigos de prensa alternativa,
la participación directa de la OTAN, de los países miembros de la alianza. Porque el papel de estos mercenarios extranjeros, la legión extranjera, como la llama Zelensky, es más que evidente. El general Atif Alaudinov ha pues declarado a los medios de comunicación rusos en muchísimas ocasiones captura de mercenarios de diferentes países, incluso se han dado a conocer declaraciones de estos propios mercenarios, unidades de mercenarios huyendo del campo de batalla, es decir, ya se refleja de una manera directa la participación de la OTAN también en este conflicto. Entonces, las potencias, la participación de estas potencias extranjeras no es un asunto menor. La OTAN y Estados Unidos han buscado expandir su influencia en Europa del Este. Y esto no es de ahora, amigos de Prensa Alternativa. Esto es una estrategia muy vieja de Occidente, incluso nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial con la Alemania de Adolf en la Segunda Guerra Mundial, y esto viene de allí, tratar de expandir hacia Europa del Este. Es una política que ha generado infinidades de conflictos, tensiones persistentes, que ha llevado a confrontaciones inevitables. El hecho de que Rusia se encuentre defendiendo su territorio contra la injerencia de actores externos pone en manifiesto una lucha por la soberanía que trasciende el ámbito militar y que se convierte en una pugna geopolítica por el control y la influencia en Euroasia. Entonces, desde el punto de vista ruso, la presencia de las tropas estadounidenses y de la OTAN en esta guerra es una provocación muy peligrosa y lo ha denunciado la dama rusa, el propio presidente Vladimir Putin. Las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos han intentado socavar la seguridad rusa a como dé lugar, apoyando a gobiernos y movimientos que buscan debilitar la influencia de Moscú. Entonces, el conflicto no es solo militar, es una batalla por el equilibrio de poder en la región, donde Rusia, a través de sus acciones contundentes, está reafirmando su derecho no solo a protegerse, sino a proteger sus intereses y mantener la estabilidad en la región. Entonces, digamos que esta legión extranjera, como la llama Zelensky, más bien debería llamarse como la legión extranjera para y en pro de Estados Unidos, ¿no? Porque inmiscuirse ya directamente, enviar dos soldados a este conflicto directamente es una declaración de guerra. Está implícito en eso. Porque si tú no quieres conflicto con un país, tú no envías militares a ese país, aun cuando ese país tenga un conflicto militar con otro, ¿no? Sin embargo, pues vemos cosas como estas. La doble moral de políticos occidentales tratando de vender algo que detrás solo hay oscuros intereses y un ideal ideológico de superioridad que ya no está por ningún lado. Este señor que está acá, el nuevo secretario general de la OTAN, pues también ha dicho un par de cosas que ha apuñalado a Zelensky, ¿no? Una de ellas es: la situación en Ucrania no es de alta prioridad para la OTAN. Y esto tiene que ver con lo que decía el video. Zelensky no ha dado resultados, pues la OTAN ya está viendo otros horizontes, ¿no? Ya está viendo otros horizontes. Entonces, por si fuera poco, ya hay movimientos. Alemania es uno de ellos, ¿no? Alemania es uno de ellos. Porque
Alemania actualmente está, digamos, en conversaciones muy tensas con Joe Biden. Y el tema central, el apoyo a Ucrania. Se ha convertido en el tema de las negociaciones entre el canciller alemán y Joe Biden. Porque han discutido el apoyo a Ucrania y los problemas globales a los que lleva la situación de Ucrania. Olaf Scholz, recuerden ustedes, hicimos videos de esto, pues suspendió el envío de arsenal pesado a Ucrania. Y además de esto, por si fuera poco, dijo que no aceptaba el ingreso urgente de Ucrania a la OTAN. Y Joe Biden ha decidido, pues, tratar de persuadir al canciller alemán para que cambie de opinión. Y digamos, persuadir por usar una palabra un poco más suave, ¿no? Vamos a ver la última parte de este informe y hacemos las consideraciones finales. La continuación de la financiación estadounidense también se torna incierta mientras se acercan las elecciones presidenciales, lo que significa que las lealtades podrían cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Quienes miraban el conflicto desde el exterior comenzaron a preguntarse si Zelensky será recordado como uno de los héroes de la resistencia ucraniana o quedará atrapado en el basural de la historia como un líder cuyos sueños de grandeza fueron sepultados bajo el peso de promesas no cumplidas y fracasos acumulados. Los ecos de generaciones anteriores de líderes caídos en la misma trampa, abandonados y olvidados, comenzaron a resonar con más fuerza que nunca. La palabra del general James Hacker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos advierten que el ejército ruso ha crecido y evolucionado de forma que pocos pudieran haber anticipado. Expertos creen que el tiempo, que en la guerra suele ser un factor decisivo, comenzó a jugar a favor de aquellos que llevaban la delantera, sugiriendo que la historia de la guerra en Ucrania podría no ser escrita desde los ojos del Occidente, sino desde los de un Kremlin resurgente. La capacidad de sostener 2 años de conflicto ha resultado demasiado complicada para las fuerzas de Kiev, cuya precariedad se refleja ahora en las callejuelas desiertas y en los rostros envejecidos de quienes todavía luchan para mantener a flote una nación en crisis. Mientras muchas voces en el oeste exigen una escalada en apoyo a Ucrania, el cernido desánimo y la falta de grandes resultados hacen que cada intento de movilizar recursos se estrelle contra la muy humana realidad de un ejército que simplemente no puede más. Así, el destino de Stryker, hecho añicos en la tierra fría de Kursk, se convirtió en una metáfora de la guerra misma, una evidencia tangible de que las promesas hechas por Occidente poco pueden contrarrestar el rigor de la batalla, y que la valentía puede desvanecerse ante los embates de un enemigo decidido a no ceder terreno. Vamos a hacer las consideraciones finales de este análisis y nos venimos para acá. Porque Joe Biden tiene serios problemas a lo interno y no solo Joe Biden también ha puesto en el ojo de el huracán a su propio partido. Los estadounidenses no permitirán que Joe Biden apruebe el plan Victoria de Zelensky. La administración del presidente estadounidense Joe Biden no aprobará el plan Victoria de Zelensky hasta que se celebren las elecciones presidenciales estadounidenses. Y esto lo informa la propia televisión ABC, amigos de prensa alternativa, y pues destaca la posición estadounidense relacionada con la reiterada crítica por el propio pueblo. Estropear los ratings de la candidata del partido gobernante, Kamala Harris, es decir, Joe Biden ha también socavado la imagen de Kamala, quien está muy callada últimamente. Los analistas y expertos políticos dicen que es poco probable que la administración Biden pueda tomar una decisión antes de las elecciones presidenciales estadounidenses el 5 de noviembre. Y estoy hablando de analistas
políticos de Estados Unidos. Ellos dudan mucho que Joe Biden pueda tomar una decisión de aprobar este plan porque no depende solo de él. Recuerden ustedes que también depende de la OTAN. Y hay muchas fracturas actualmente a lo interno. Cabe señalar que el apoyo estadounidense sigue siendo el orden del día para Biden y pues sobre esto el profesor de estudios estratégicos Philip Brain señala que la administración Biden está evitando dar pasos decisivos sobre la propuesta de Zelensky y su plan Victoria. Cree que esta estrategia de Biden se va a mantener hasta el último momento para que sea el próximo presidente de los Estados Unidos quien tome la decisión. Y los analistas occidentales también ponen dos situaciones sobre la mesa, y esto tiene que ver con las elecciones estadounidenses. Por un lado dicen que Biden no va a tomar ninguna decisión sobre el tema del plan Victoria, pero está dejando la puerta abierta para que posiblemente Kamala acepte la petición de Zelensky como una entrada urgente a la OTAN. Y por el otro lado dicen, bueno, una postura más dura de Donald Trump, que tiene una política pues bastante contraria a lo que sería el plan Victoria de Zelensky, ¿no? Pero de todas, amigos de Prensa Alternativa, pues la situación no está color de rosas a lo interno en Estados Unidos, ¿no? Por su parte, al presidente ruso Vladimir Putin le hicieron una pregunta que tiene que ver sobre los países de la OTAN que no están cansados de la confrontación en Ucrania, países de la OTAN que quieren seguir enviando arsenal militar, que quieren seguir enviando mercenarios, que quieren seguir pues enviando arsenal pesado, municiones. Y al respecto, el presidente Vladimir Putin sonríe. Y basta con esa sonrisa del presidente Vladimir Putin para que pues fuera un duro golpe para Occidente. Las declaraciones del presidente con una sonrisa, pues fue un golpe muy poderoso asestado a los enemigos de Rusia, el Occidente colectivo, y sus títeres que pues han considerado o han querido vender la imagen de Putin como débil y tímido. Sin embargo, al presidente Vladimir Putin se le observa muy confiado, muy sonriente, y este comportamiento va contra toda la narrativa occidental. En este contexto, Rusia continúa dando pasos poderosos en el ámbito político, económico, fortaleciendo su posición tanto a nivel nacional como internacional, y además, amigos de Prensa Alternativa, sin duda alguna está ganando la guerra. Está ganando la guerra. Ante esta situación, Florian Philippot, líder del Partido Patriotas en Francia, pidió a Macron el fin del apoyo a Zelensky después de las declaraciones del presidente Vladimir Putin sobre la OTAN con una sonrisa. Y dice este señor, líder del Partido Patriota en Francia, Florian, voy a citar textualmente, Putin acaba de describir en pocas palabras el derramamiento de sangre que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Voy a volver a repetir.
Putin acaba de describir en pocas palabras el derramamiento de sangre que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Ya hay muchísimas fracturas en Occidente, amigos de prensa alternativa. Lo que sí podemos decir es que la decisión definitiva del presidente Vladimir Putin es no dar tregua. El ejército ruso seguirá avanzando sin piedad y cada enemigo, cada mercenario, no importa del país que esté en la línea de fuego, será eliminado. Veremos qué pasa en la las próximas batallas, las próximas declaraciones. Vamos a ver qué dice el Pentágono, qué dice Estados Unidos por la eliminación de esos 8 estadounidenses a bordo de este blindado. Lo que sí queda muy claro, amigos de prensa alternativa, es que el poderío ruso seguirá implacable en el campo de batalla. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad. La invitación, como siempre, para que sigan nuestro contenido, para que lo compartan, los leemos muchísimo en los comentarios y pues será hasta una próxima oportunidad.